Durante la herejía de Horus hubieron muchos frentes, y cada primarca tuvo su propia lucha, ya sea contra otros o contra sí mismos, y Guilliman no fue la excepción, pues durante ese periodo fue protagonista de uno de sus episodios más oscuros en su historia. Justificado o no, es algo que no le agrada mucho hablar. Hablamos de la formación del Imperio Secundus, o conocido también por la comunidad como el Bizancio Espacial. El por qué no lo ve bien es que estos datos mostraban que Guilliman desde antes de la herejía ya estaba preparando este nuevo imperio. Pero claro, esto solo es un rumor. Otros lo ven como un acto de previsión de la herejía y trató lo posible de mantener a la humanidad a salvo, aún sin su líder. Pero para entender por qué incluso dentro y fuera del universo es tan polémico, primero debemos ver su historia. El Imperio Secundus, como su nombre en romano indica, era en esencia una continuación del Imperio del Hombre que Guilliman consideraba ya perdida, pues perdieron todo contacto con Terra y alrededores por culpa de la tormenta de la ruina, que los portadores de la palabra expandieron por toda la galaxia. Gracias a eso, el Imperio de Guilliman no tenía idea qué estaba pasando afuera de sus 500 mundos, por lo que llegó a la conclusión: el Imperio del Hombre terminó, así que crearé el mío. ¡Con juegos de azar y mujerzuelas! Hacer esto sería visto como un acto de traición, y más porque Macrash sería la nueva capital. Eso sí, para evitar malos entendidos, promulgó que de saber que Terra y el emperador seguían vivos, él y su legión serían los primeros en ir a ayudar. Eso sumémosle que él mismo nunca dijo que sería el emperador, pues eso solo lo haría ver como un sujeto que solo quería el poder, por lo que esperó para que llegara un hermano digno para convertirse en emperador. Pero aún así, habían dudas. Uno de quienes hablamos sería el herrero de guerra que Guilliman prometió que sus habilidades de fortificación serían para el Palacio de Terra, cosa que no pasó y estuvo en Sota, y sus guerreros de hierro fueron absorbidos y se volvieron ultramarines de Hyure. Más tarde se convertirían en las calaveras de plata. Suena mal, pero como Ultramar estaba aislado, jamás podrían ir a Terra por la tormenta. Además de lograrlo, el hecho que sean leales de una legión traidora, bien pudieron haber sido ejecutados, por lo que haber estado en Ultramar fue la mejor opción. Ahora bien, ¿por qué Sota en específico? Bueno, ahí se encontraba un dispositivo preimperial conocido como el Pharos, siendo un Astronomicon pero en ultramar. Gracias a ese Pharos, muchos mundos inconexos veían esta luz y podían reunirse, incluso si la tormenta era gruesa. Más tarde se descubrió que el Pharos era tecnología necrona alimentada por un fragmento de Setán llamado como Ser Lulash, el Potentante. Cada momento de mi vida es una agonía. Guilliman ordenó que el Pharos brillara sobre Macrash para que cualquier flota perdida pudiera venir sin problemas. Gracias a eso, los supervivientes de las legiones de las Manos de Hierro, Salamandras y Guardias del Cuervo lograron llegar a salvo. También trajo rezagados de puños imperiales y cicatrices blancas que no estaban al tanto de su pequeña guerra civil. Todos ellos juraron lealtad a Guilliman hasta que el emperador pudiese ser ayudado. También lobos espaciales y ángeles oscuros junto con el león llegaron, pero estos ya iban allá sin el Pharos. También toda la legión de los ángeles sangrientos. Aquí ya viene la polémica, y es que los puños imperiales rezagados y los ángeles sangrientos buscaban ir a Terra, no a Macrash, por lo que se podría argumentar que de no ser por Guilliman, varios recursos valiosos fueron privados para ir a Terra. Y esto solo obstaculizó más los esfuerzos de leales de acabar la guerra. Esto se corrobora por la declaración de Kairos Tegedestinos a Lorgar, en la única vez que dijo la verdad antes de la batalla de Cal. Kairos le advirtió que si Lorgar mataba a Guilliman, Horus no tendría ninguna chance de ganar el asedio de Terra. Esto se contraargumenta, pues el Pharos es una parte de una red galáctica más grande y que Guilliman estaba incapacitado de dirigir al Pharos hacia Terra de haber podido. Y no solo eso, el Pharos es un dispositivo empático, es decir, responde al deseo del usuario, y Guilliman deseaba que brillara en Macrash para fortalecerlo y armarlo. Todo eso gracias a que Lorgar y Angron atacaron Ultramar. Se entiende ese deseo. ¿Por qué el león quería ir a Ultramar de todas formas? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Verán, no es secreto que Guilliman era un constructor de imperios, quizás el mejor en ese campo, por lo que el emperador y Malcador veían eso como un intento de usurpar el imperio de la humanidad, y agradecen que León vaya allá y poner orden. Claro, ellos sin saber que León también tenía esos planes antes de que llegaran. Él tenía en mente que la promulgación de este Imperio Secundus era igual de grave que la herejía de Horus, aunque se fue calmando cuando Guilliman lo nombró maestro de guerra del imperio, así que se calmó un poco. Solo
Estos son un montón de mansitos. Para resolver esto de que si Gilliman era un traidor o no, resolvió esto de que el primer primarca que llegara sería el emperador, ya que solo alguien con la misma sangre del emperador tenía el derecho de reinar. Por desgracia, el primer primarca que llegó fue Vulcan, que estaba totalmente loco y lo hacía incapaz de ser el nuevo emperador. Cuando llegó el león, Gilliman estaba reacio en darle el trono, pues él lo describía como alguien demasiado inescrutable para confiar tal posición, y Leon lo veía como alguien que no se podía confiar. Miren, ellos se llevaban muy mal como hermanos, al punto que ambos casi se llevan a los golpes. No ayudaba que ambos tenían un primarca en secreto, siendo Gilliman a Vulcan y Leon a Conrad. Cuando Sanguinius llegó, ambos estuvieron de acuerdo en darle el trono a él. Por desgracia, Conrad escapó y los portadores de la palabra y devoradores de mundos ocasionó que todo ultramar entrara en momentos de dictaduras, como faltas de libertades civiles, toques de queda y falta de derechos humanos. Y eso era lo que Gilliman buscaba evitar, y hacía que él estuviera teniendo una crisis. Gilliman tenía buenas intenciones, pero la ejecución no era la mejor. Ya después supieron que el emperador seguía vivo gracias debido a las visiones de muerte de Sanguinius y Conrad, por lo que el propio Gilliman, ya mortificado por lo que había hecho, disolvió el imperio y partió a Terra. Gilliman en este periodo fue cuestionado por Alexis Pollux de los Puños Imperiales por contrarrestar la orden de Dorn de regresarlo a Terra, y este le preguntó si él sería el nuevo emperador, por lo que él respondió: I am the danger. puede sonar muy engreído a primera vista, pero en realidad fue una respuesta cautelosa y no lo hacía ver un traidor, pues descartaba al resto del imperio como un tal vez estén ahí, solo que se quedaba con lo que tenía y podían proteger. Para ser justos, Gilliman no recibía muchas noticias fuera de la tormenta de la ruina, y los que recibía no eran muy buenas noticias. ¡Nuestro mundo! Tal vez en primera instancia esto parecía una herejía, pero Gilliman era de entre todos los primarcas el que tenía la mente más analítica y pragmática, por lo que sabía las consecuencias que estaba haciendo. Para él, el Imperio Secundus era el plan B si el imperio caía. Estaba tan convencido de su plan que no importaba quién llegara, mataría a quien fuera que se interponga en el camino, leal o no. Esto se corrobora con la propia Codex Astartes, que fue escrita antes de la caída del emperador. Esto nos muestra que Gilliman creía que él, y solo él, era la única persona capaz de salvar el sueño de su padre. La función real del Códex era la de neutralizar la fuerza de los señores de guerra y luego disolver el papel del emperador, así descentralizando el poder a un futuro imperio más equitativo y defendible, y así evitando las lealtades sin sentido hacia el emperador. Y como está el imperio, es seguro que ahora no está muy satisfecho de eso. ¿Su actuar se puede decir que era la de un hereje? Se podría decir que sí, pero considerando la situación que vivía Gilliman, ¿podemos culparlo? Gilliman estaba atrapado del otro lado de la galaxia sin ninguna forma de saber qué estaba pasando fuera. Lo único que pudo hacer en el momento fue resguardarse. A primera instancia parece un momento de planificación prudente, pero más tarde él mismo se sorprendió cuando su razonamiento se basó en una suposición falsa. He vivido una mentira. Para terminar esta parte, se sabe que este Imperio Secundus siempre fue planeado por Lorgar y Kairos, precisamente para mantener a las fuerzas leales ocupadas hasta que ganaran el asedio. El Imperio Segundo tiene dos versiones. Hacen ver a Gilliman como un visionario o un traidor, que buscaba su propio poder. Es llamado como el Imperio no recordado, pues oficialmente no ocurrió, pues harían ver a Gilliman como eso, un traidor. Pero contrariamente al final de la herejía, Gilliman se volvió el primarca más influyente a pesar de hacer tan poco para preservarla, y hasta diría obstaculizarla de manera inintencional. Es más, es esta misma influencia que casi causó una guerra civil entre Dorn y Yagatai, quienes sí estuvieron presentes y lucharon en Terra contra las reformas de Gilliman. Es más, esas sospechas de Gilliman se hacen más presentes cuando ves el imperio 10 milenios después, siendo que la mayoría de las fuerzas capitulares son de ultramarines, cerca del 50 a 60% de ellos. No ayuda que estos ultramarines sean el estandarte que todo Astarte debe llegar. La historia lo escriben los ganadores, dicen, y si es así, Gilliman y sus ultramarines fueron los ganadores de la herejía. Digo, el banner de los ultramarines es: nuestra presencia rehace el pasado. Con eso digo todo y digo nada a la vez.
Luego de su despertar y del estado de la galaxia, lo primero que hizo fue resguardar sus 500 mundos e incluso expandir sus dominios. Pero finalmente cuando Norgl lanzó una plaga para que solo se curara con la presencia de él, reconoció la trampa y ahora se niega a cometer el mismo error. El imperio en general necesitaba un líder y esta vez respondería. Guilliman actualmente siente una gran vergüenza de lo que hizo. Tanto es así que cerró la biblioteca de Ptolomeo bajo pena de muerte. No es sorpresa que Lion y Guilliman se llevaban mal. Guilliman afirmó que le daría su trono al primer primarca que llegaría, pero por desgracia fue León el primero. Claro, Vulcan había llegado primero, pero no estaba en condiciones. Años de entrenamiento desperdiciados. El objetivo de León era desmantelar ese imperio y llevar sus recursos para la guerra en Terra, quería Guilliman o no, pero fue curiosamente Conrad quien logró ese objetivo tras su persecución por Macrash. Tal vez el León tuvo éxito en desmantelar el Imperium, pero no como quería. Sin embargo, por su estadía y seguirle la corriente a Guilliman y Sanguinius, él es tan culpable del Imperio Secundus como el resto. No se te olvide que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Excepto el herpes, ese sí te lo traes. Como dato extra, es quizás esta creación del Imperio Secundus, en especial Sota, que sea el causante de la llegada de los tiránidos a la Vía Láctea. Piénselo, Barabas de Antioch, en un intento suicida para acabar con los traidores de los Amos de la Noche, sobrecargó el Pharos haciendo que él y ellos murieran. 10.000 años después, el objetivo inicial de las flotas tiránidas era Macrash, justo lo que el Pharos quería y donde se dirigía Behemoth. En la Segunda Guerra Tiránida, Kraken tenía el mismo objetivo, pero esta vez Sota fue devorada en esta guerra, eliminando el efecto esta vez. Y se demuestra en la Tercera Guerra, donde Leviatán ya no tiene como objetivo Macrash. Para ser justos, nadie en el momento de la herejía pensaba que esto pasaría, y aún actualmente nadie lo sabe, solo nosotros como lectores. Y eso se corrobora en el libro de Pharos, en el epílogo, que cuando el Pharos se sobrecargó, su luz fue vista incluso más allá de la galaxia, y los tiránidos lo notaron y como polillas ahora llegaron. Podrás estar de acuerdo o no con Guilliman sobre el Imperio Secundus, pero no podemos negar su legado, bueno y malo que ésta dio a la galaxia. Más allá si él siente ahora que hizo un error, lo hizo solamente con el conocimiento que tenía a la mano, y es que fue la decisión más sabia, aunque sería visto como un traidor después. Eso sí, ya mucho tiempo después, Guilliman ya no cometería este error por la ignorancia. ¿Y el resto? El resto es historia. Si les gustó el video, no olvides darle me gusta, un comentario para el algoritmo de YouTube, compartir para que más gente lo vea y una suscripción para ayudarme a seguir con este proyecto, trayéndote más datos del trasfondo, de facciones de esta y de otras franquicias. Sin más que decir, muchas gracias por estar aquí y nos vemos.